Bueno, bienvenidos a todos los que están acá presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche tan fría. Pero bueno, con mucha calidez los recibimos y encantados de estar acá en la facultad. Siempre es un gusto. Y bueno, yo acá, bueno, quien les habla es Isabel Rodríguez. Creo que más o menos en el folletito estábamos los tres allí, pero bueno, bueno, yo estoy digamos, coordinando la certificación de automatización robótica de procesos y bueno, soy docente acá de la facultad en algunas materias relacionadas a la tecnología aplicada a los negocios. Y me acompaña Nicolás Arlechman, que bueno, Nicolás es ingeniero de sistemas, o sea que es el del palo tecnología, así que nos va a poder contar un montón sobre el tema de hoy, que es agente CIA en la automatización de las organizaciones del piloto a la realidad. Este nombre que le puso Joaquín, Joaquín Rubio, que también nos acompaña. Joaquín no es del palo de la tecnología, pero sí trabaja muchísimo en estos temas y de hecho es CEO de una empresa asociada a lo que es la FinTech. Y en el caso de Nicolás, es CTO de una empresa llamada GoGrow de desarrollo de software. Y además, algo interesante de Nicolás es que es MVP de UiPath. Ustedes van a ver, nos vamos a hablar un montón de términos que ahora vamos a ir comentando y traduciendo al idioma español y normal y común. Nicolás hace ya 6 años que es MVP. MVP son como las personas expertas en alguna tecnología, en este caso, uno de los principales o el principal proveedor de RPA en el mundo. Él tiene, digamos, esta cocarda, si queremos, se ríe porque no le gusta que le diga, pero la realidad es que hace 6 años de nuevo, claramente es porque ha hecho ha tenido mucha dedicación al tema, porque esto no es solo de que seas, digamos, bueno técnicamente, sino que además seas un evangelizador de lo que es la tecnología. Ahora, justo hace un par de semanas, 10 días que volvió de Seattle de la convención anual de los MVPs de todo el mundo, y nos representa desde Uruguay. Y bueno, y con Joaquín también hemos desarrollado mucho este tema de la automatización robótica de procesos, más del lado de lo funcional, de los negocios, no tanto desde el lado de la tecnología, y ya hace muchos años que ayudamos a empresas a transformar desde el punto de vista de lo que es la digitalización, que es un término muy amplio que también vamos a comentar un poquito. Y bueno, y los tres somos docentes de esta casa, en distintos niveles, en grado, en posgrado, en las certificaciones, y bueno, nos gusta mucho esto de tratar, como decíamos, de evangelizar a las organizaciones y a los profesionales y de ciencias económicas en el buen uso de la tecnología para generar mayor eficiencia, mayor eficacia y bueno, y trabajar mejor, y ojalá capaz que trabajar menos entre todos, ¿no? Porque la tecnología nos acompañe, ¿no? Y hay algo que estas tecnologías que vamos a hablar hoy, que está generando y que creo que es el punto clave, que es mucha productividad, ¿no? Entonces, en esto es algo que tenemos que aprovecharlo, y obviamente con conciencia de lo que, digamos, podemos generar y, bueno, con los debidos cuidados. Entonces, bueno, vamos a arrancar a definir un poquito las cosas porque, si querés, arranco con vos, Dale, Joaquín, vamos. porque hablamos de RPA, hablamos de IA, inteligencia artificial, y la charla habla de agentes, ¿no? Entonces, esas tres cosas, Vamos a ver ¿qué son? ¿Cómo cómo las se encapsulamos. diferencian? Bueno, antes que nada, hola a todos, ¿cómo están? Un placer estar acá nuevamente. Gracias, Guillermo, por ayudarnos a que esta instancia surja. Gracias a Gabriel también, que nos da el espacio dentro de esta casa de estudios para poder llevar adelante esta suerte de también evangelizar desde la academia, si queremos, también el uso de este tipo de tecnologías en la administración financiera de las empresas, ¿no? Y trabajar con tecnología aplicada a la eficiencia, como decía Isabel. Así que hecho los agradecimientos del caso, agradeciendo también a los alumnos de grado que nos están acompañando hoy y a los ¿Correcto? nuevos participantes para la certificación. Hecho todo ese recorrido, vamos a empezar a definir o por lo menos a ordenar un poco qué es este cúmulo de siglas y de anglicismo que a veces quedan un poco complejos de discernir. Nosotros empezamos a trabajar con estas tecnologías RPA de automatización, que tiene un contingente fuerte de robótica, ¿sí? El robótico lo que trae por detrás es la idea de que no hay intervención humana, ¿no? Que lo hace naturalmente una solución de software que permite que las personas se dediquen a otra cosa y no a llevar adelante tareas rutinarias, manuales y repetitivas. Esa contingente, si quieren, de automatismo o de robótica trae consigo la idea de eficiencia, sí,
pero no de desarrollo cognitivo puesto al servicio de la realización de esa tarea en específico, ¿sí? No hay un razonamiento que permita discernir entre qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Simplemente lo que hace este tipo de tecnologías es recurrentemente repetir reglas para las cuales fueron elaborados previamente y ejecutarlas una y otra vez, ¿sí? Hasta ahí lo que es el universo de RPA, y esto es importante distinguirlo porque nos permite también posicionarnos dentro de esta tecnología como el principio de las tecnologías de automatización en las organizaciones. Me dirán, ¿el automatismo empieza con RPA? No, la realidad es que empieza con Excel y empieza con otro tipo de herramientas, si quieren, más básicas, pero sí la contingente de automatismo sin intervención humana o sin el trigger, ¿no? El disparador humano para que esa tarea se ejecute per se, ¿sí? El contingente robótico como principio del comienzo de las tecnologías de automatización en las organizaciones. Si sumamos una capa más de complejidad, y hablamos, como decía Isa, de inteligencia artificial, bueno, ya estamos hablando de una capa superior que permite razonar, que permite entender y que permite incluso prever determinadas acciones que esos mismos procesos se están ejecutando cuando hablamos de concatenar una tecnología con otra. O sea, es la capacidad cognitiva puesta al servicio de ese proceso que se está ejecutando de forma rutinaria, y tal cual fue tal cual fue programado anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces la capacidad de la inteligencia artificial está puesta al servicio para resolver aquellos problemas para los cuales no fue programado anteriormente, ¿sí? Tiene un enorme contingente de capacidades similares a las capacidades humanas, de la creatividad, de la innovación, de las posibilidades alternativas frente a problemas nuevos muchas veces. Cuando sumamos esta nueva capa que empiezan a escucharse hablar de agentes, lo que estamos hablando es de programación pura y dura que le permite a un usuario, a través de determinadas herramientas de software, que después Nico lo va a definir un poco mejor, orquestar y tener la posibilidad de hipervincular las herramientas que se están ejecutando de la tarea rutinaria, ¿sí? Con capacidades que van por sobre, que les permite coordinar una tarea con la otra y ofrecer alternativas nuevas para soluciones preexistentes. Esto quiere decir, yo armo un agente, ahora vamos a ver cómo, para que me pueda determinar a mí cuál es la mejor alternativa que puedo llegar a tener para la resolución de un caso en particular. Entonces, es encapsular esos contenidos, parece como razonable, teniendo en cuenta que hay un montón de tecnologías que están alrededor de todo esto y que uno tiende a pensar que es todo lo mismo y Claro, no pero es tan así. a ver, Nico, acá la opinión técnica. Esto de diferencia entre un robot y un agente. ¿Cómo es eso? No, a ver, primero, como decía Paco, un poco también poniendo conceptos bases, antes de entrar en agente tenemos que entrar a hablar de qué es IA o inteligencia artificial, y la realidad es que inteligencia artificial hoy en día lo utilizamos para referenciarnos a ChatGPT, agentes o lo que sea. La realidad es que inteligencia artificial existe hace muchísimo más tiempo y significa un montón de cosas distintas. O sea, el típico machine learning que escuchábamos hace capaz que 5 o 8 años, que se usaba muchísimo más, es inteligencia artificial también. O sea, la inteligencia artificial es simplemente una bolsa de distintas tecnologías, y lo que hoy directamente decimos como inteligencia artificial, en realidad nos estamos refiriendo a la IA generativa. Bueno, escuchado, IA generativa, GenAI, los LLMs y demás, son simplemente una subbolsa, un subconjunto de la inteligencia artificial. ¿Qué es la diferencia que tiene un poco con lo que Joaco decía? Es que RPA simplemente va a ejecutar cosas, como él decía, que nosotros ya le definimos, y la IA generativa, como lo dice su nombre, trata de generar cosas nuevas. Generar, entre comillas. ¿Qué es lo que hacen estas nuevas herramientas? Lo que hacen es entrenarse con un montón de datos, que es, llamémosle, toda la información de la historia de la humanidad, y cuando uno le dice algo, trata de predecir qué viene después. Entonces yo te digo, hola, la inteligencia artificial tiene que predecir si la respuesta va a ser ¿cómo estás? O hola de vuelta en respuesta. O sea, lo único que está haciendo es tratar de predecir qué viene más adelante. Entonces, cuando hablamos de agentes, no nos referimos a ChatGPT como en los primeros orígenes, que simplemente le hago una pregunta y me responde. No hablamos de IA generativa por sí sola o el LLM, sino que es un agente, es un conjunto en realidad de, primero, un LLM
más herramientas. ¿Ah? Si lo pensamos en la más base, el LLM sería el cerebro, que puede pensar cosas, pero sin herramientas no es un agente. Un agente tiene que poder ejecutar o realizar tareas. En el concepto más básico diríamos que primero piensa o analiza algo que nosotros le pedimos, luego ejecuta un conjunto de herramientas y por último analiza el resultado y se fija si lo que le habíamos pedido se respondió con eso o necesita ejecutar más herramientas. Ese es el concepto de la gente en lo más básico. Es un LLM tratando de predecir qué hacer con un conjunto de herramientas que puede ejecutar. Y luego de eso tenemos una escala en lo que llamamos más el nivel de agencia que nuestro agente puede tener. Si vamos a lo más básico, no tiene ningún nivel de agencia, es un RPA y solo realiza repetitivamente las tareas que le dijimos. Más adelante podríamos tener que una parte de lo que le pedimos tiene un cierto nivel de agencia, por ejemplo, que nos genera un draft para un email. ¿Ah? Nos genera el prototipo para el email y después lo enviamos. Todo el resto del proceso sigue siendo un RPA. Y a medida de eso podemos ir dándole cada vez más capacidad. Es una única tarea que la gente realiza o el agente con un LLM define cuál es el paso siguiente a realizar o en la escala más alta tendríamos agentes que coordinan otros agentes en un flujo totalmente agéntico para la redundancia. Genial, Nico, buenísimo. Bueno, no sé si queda claro. Es todo un tema esto de los Muchas agentes. palabras agentes, Sí. IA y agéntico. Nosotros la realidad, sí, es mucho, y el LM, exacto, exactamente. Y de hecho, no quiero ni tocar la otra, que es la general, que esa todavía viene más allá, pero al final, si quieren, comentamos eso también, que también se habla de eso, ¿no? De la inteligencia artificial general, no generativa, que es otra. Pero bueno, nosotros hace unos meses, en mayo, ¿no? Escribimos un artículo, ¿no? Que justamente se llamaba, apareció esta charla del piloto de la realidad, y bueno, y muy similar. Y lo que quisimos hacer ahí fue justamente, un año después del otro artículo que habíamos escrito, nosotros nos gusta escribir, ¿no? Donde habíamos empezado a hablar un poquito sobre esto de los agentes, para todos era nuevo, o sea, estamos hablando hace un año y 2 meses, ¿no? Pero bueno, empezamos a visualizar que el tema de los agentes estaba empezando a generar valor en las organizaciones, que es a lo que nos ocupamos nosotros y de lo que queremos hablar. Entonces, un año después vimos que no solo había evolucionado como nosotros suponíamos, sino que había superado ampliamente el uso de agentes en las organizaciones, y de hecho hay varios, digamos, reportes de grandes consultoras del mundo donde los números que predijeron se les fueron, digamos, mucho más allá de lo previsto. Entonces, contanos un poco, Joaco, qué es lo que hemos visto de esto y qué es lo que se ve en el mundo sobre el uso de los agentes en la realidad. Está buena esa precisión que haces, Isa, como de la secuenciación, ¿no? Intentamos todos los años, no sé si todos los años, ahora los últimos 4, por lo pronto, ir monitoreando, ir viendo el grado de impacto y cómo se está moviendo el mundo en términos generales, a través de distintos reportes e informes, cómo se está moviendo el mundo en términos de automatización, qué tecnologías se están usando, cómo se están usando, cuál es la capilaridad, a dónde está llegando, cuáles son las áreas más afectadas, vamos a ponerlo en estos términos, dentro de las organizaciones por el uso de este tipo de tecnologías. Y claramente empezó a sonar el tema agentes, incluso en las clases, ¿no? Alumnos hablando, ¿no?, de agentes, y intentamos entender un poco más cuál era el destino. Obviamente ya estamos informados sobre cómo se formaba ese fenómeno y a dónde iba, pero necesitamos tener como una base empírica un poco más concreta para entender qué es lo que estaba pasando, si es que estaba pasando en definitiva. Y la realidad es que si vamos a una mirada muy macro y global de consultoras como McKinsey, Boston Consulting Group, que son compañías que seguimos bastante recurrentemente, viendo cómo miden estos grados de impacto, notamos una escala de aceleración muy rápida en la adopción de este tipo de tecnologías genéticas, vamos a ponerlos en estos términos, de casi un 62% sobre una base de 2.500 compañías consultadas, que más o menos son siempre las mismas, y que se va traqueando cómo van evolucionando. Ha tenido un crecimiento muy importante en el prototipado, en la asimilación de este tipo de tecnología,
no necesariamente esto quiere decir en la incorporación en tiempo real y en las funciones básicas, ¿no? Bueno, ahora empezamos a trabajar con los agentes. Sí en la parte de prototipado, sí en la mirada de tenemos que empezar a trabajar con estas herramientas y vamos a generar lo que llaman los pilotos para poder utilizarlo. Eso, 2024 y 2025 fueron 2 años clave para la conformación de no solamente el entendimiento que los agentes llegaban para incorporarse en la vida de las organizaciones, sino para que las organizaciones se movilicen, incluso moviendo sus estructuras, intentando hacer combinar, que es un poco el desafío que se viene, el trabajo de los humanos con el de los agentes. ¿Qué empieza a ser un humano? ¿Qué empieza a ser un agente? ¿Cómo combinamos esta lógica de trabajo? Y después capaz que comenzamos un poco más sobre eso, pues tiene que ver también con la transformación de los perfiles profesionales. ¿Qué le voy a pedir a un agente? ¿Qué le pido a un RPA? ¿Y qué le voy a pedir a un humano? ¿No? Y a quién le pago cuánto, ¿no? Eso por una parte, digamos. Y en esa mirada global intentamos hacer un doble clic sobre qué es lo que está pasando acá en Uruguay. Hay informes que hablan de eso. Hay uno que está hecho por la CAFE el año pasado, que se siguió midiendo hasta este año y habla de una... Primero, da la claridad de que Uruguay está primero en adopción genética en toda América Latina, ¿no? Casi un 45% de los usuarios profesionales ya trabajan con algún tipo de agente de inteligencia artificial. Esto quiere decir que su core business, digamos, es la fuente central del desarrollo de su profesión. No, pero que lo utiliza como fuente de consulta o como fuente alternativa para hacer las tareas que no quiere hacer. Esto lo que da la perspectiva es que, bueno, esto tendencialmente tiende a crecer y que vamos a tener que empezar a distinguir un poco mejor o de forma más asertiva cuáles son las funciones que tenemos que empezar a desarrollar para complementar ese trabajo que la gente está haciendo y poder tomar valor a nuestro favor, ¿no? De vuelta, esta es una realidad que, si bien a nivel global los números son escalofriantes, ¿no? Es decir, cuánto se está generando, cuánto se está adoptando y qué es lo que está pasando en Uruguay, y en todos los eslabones entendemos que está sucediendo y que está pasando. Nos parece también importante tener una mirada también de saber que, por lo menos desde la parte de consultoría, se asume que al 2030, según el último informe que lo hizo el BID, al 2030 se van a crear algo así como 170 millones de puestos de laburo nuevo a propósito de la incorporación de agentes, y se van a desestimar unos 70, ¿no? Queda un margen positivo para creer que podemos sumarnos nosotros a las tareas que eventualmente nos va a ayudar a hacer mejor la inteligencia artificial, los agentes en particular, y por sobre todas las cosas hay un universo enorme de funciones que no sabemos cuáles van a ser, pero que probablemente vamos a tener que aprender para poder insertarnos en el mundo laboral que se nos viene y de las organizaciones que se nos vienen. Bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, para eso estamos acá. Por eso Para intentar ayudar en esa inserción. y ayudarnos Ayudarnos también, obvio, nosotros somos parte de ese. Sí, ahora Tipo, sumando un poco a lo que decía Joaquín también, punto clave en lo que venías mencionando es muchísimas organizaciones, y es lo que dicen la mayoría de los estudios, ya tienen pilotos de agentes o alguna implementación de inteligencia artificial más allá de agentes o no, para no entrar en definiciones tanto puntuales. La realidad es que la mayoría de los estudios también analizan que el gran porcentaje de esos pilotos no llegan a producción, o los que llegan a producción se van a deshacer, se van a tirar o no sirven para absolutamente nada. Creo que uno de los de Gartner decía que el 50% de las iniciativas de agentes que se estaban haciendo iban a terminar en nada. Y otro analizaba, creo que, no me acuerdo si era Forrester, que de 600 empresas que habían analizado, el 80% ya tenía pilotos de agentes y un 14% le había llegado a producción. O sea que es un punto también bastante importante en entender, como dice Joaco, todos trabajamos, hoy en día creo que hay muy poca gente que no haya por lo menos preguntadole algo a ChatGPT o a Claude, de la misma manera que vamos a Google y hacemos una pregunta. Ahora, de hacerle una pregunta a realmente utilizarlo para algo que tenga más valor que simplemente un cuestionario, hay un camino bastante arduoso. La mayoría de las herramientas, al menos, o iniciativas que se hacen con IA, que lo pueden haber visto en todos lados, es un chatbot o una sumarización. Y si lo pensamos, esas cosas ya existían antes. Capaz que menos capaces, menos inteligentes, o chatbots de soporte bastante complejos de tratar de sacarle algún resultado, pero la realidad es que es difícil encontrar casos de uso que realmente tengan valor. Por poner algún caso más concreto, hace un tiempo, creo que nunca llegó a Uruguay,
pero hace un tiempo Google Maps metió IA generativa para que a medida que vos vas recorriendo, te vaya dando un análisis también de los lugares a los que vos te interesaría ir por información que le has dado, por otros lugares a los que hayas ido. Y no es simplemente este lugar tiene 4,6 en 3.000 reviews, sino que, bueno, si vos tenés información cargada que ha sido, que le tiene que ir dando obviamente esos datos, a 4.000 lugares de comida de pasta, y a la vuelta tenés un lugar de pasta, y al otro lado tenés un lugar de, no sé, una barbacoa, te va a poder sugerir más ese lugar, más allá del resultado o el análisis que tenga de las calificaciones. Es realmente empezar a utilizar la información para hacer un análisis que tenga realmente un valor y que no sea simplemente, bueno, lo utilizamos, algo que estábamos conversando recién, bueno, es, todas las empresas tienen que utilizar IA. ¿Pero para qué? O sea, ¿en qué invertimos la plata? Hoy en día el gasto principal se está dando en los desarrolladores. O sea, utilizamos la IA para desarrollar, pero no necesariamente para desarrollar funcionalidad desde IA, simplemente para desarrollar los mismos desarrollos que venimos haciendo hoy en día. Ahora, ¿cómo le damos ese plus y cómo hacemos para no pasar como Uber, por ejemplo, que en el primer cuarto del año se quemó todo el presupuesto del 2026? Los primeros 4 meses. O Microsoft, por ejemplo, que había empezado a darle acceso a las herramientas de IA a todos los desarrolladores y en un momento dijo, hace muy poco, pará, cortamos acá, cortamos y no le damos más acceso libre porque sale más caro eso que pagarle realmente a la gente para que haga el trabajo. Che, ahí, si me dejas sumar un chiquito, para no llevarlo Sí, tanto a a ver. compañías súper globales y Uber y... Si no nos quedamos con el susto de lo que no Claro, vamos a fundir con a nosotros, serie. por ejemplo, ahora que mencionas, yo trabajo para una fintech, una pequeña fintech uruguaya, que somos 10 personas trabajando en total. Siempre traigo estos cuentos en clase porque me parece la forma más gráfica de entender y tangibilizar esta lógica de agentes y de automatización. A nosotros nos costó desplegar la aplicación que tenemos en funcionamiento y operativa para nuestros clientes aproximadamente 6 meses, ¿no? Entre desarrollo, testing, costos, yendo a buscar al banco plata que no nos Bastante prestaban. rápido, Sí, bastante rápido, bastante 6 rápido. meses. Partamos de la base que nacemos de adentro de una empresa de software, de desarrollo de software, ¿no? Entonces, pudimos optimizar algunos costos, ¿no? Con toda la aparición de la inteligencia artificial generativa, agentes AI, nos dispusimos a reinvertir y ver cómo generamos más eficiencia para que esa plataforma que tenemos utilice determinados sistemas genéticos, automatismos orientados a la detección de datos puntuales para armar un proceso de scoring, que es a lo que nos dedicamos. Y la realidad es que lo pudimos hacer razonablemente bien en un tiempo impactantemente corto. De 6 meses pasamos a 3 semanas, la realidad es esta, pero empezamos a tener algo subyacente que nos empezó a hacer un poco de ruido, que es el costo, que hasta acá había sido un commodity prácticamente, porque uno tiende a creer, bueno, ChatGPT, $16 por mes, tiro el prompt, me tira y suena como razonable. Bueno, pero esto tiene el consumo de energía, esto tiene el consumo de tokens, que ya nos vamos a enterar un poco más de qué van estos tokens, que empiezan a ser un costo subyacente en las organizaciones que muchas veces aparece como oculto, porque hasta ahora son prototipados y no hay tanta cosa viva. Pero son cosas que hay que tomar en consideración. No estoy sacándole importancia a la lógica de los agentes dentro de las organizaciones, sí lo que estoy planteando también es que llegó para estar presente en cualquier tipo de organización, no importa si global, local, pequeña, grande, y que esto no es inocuo en términos de organizaciones que se tienen que adaptar a eso y costos que van a tener que redimensionarse también, porque el umbral hacia dónde vamos tampoco lo está muy claro, digamos. Si ven de las LLMs, las soluciones de inteligencia artificial generativa más difundidas en el mercado, como puede ser Gemini, Claude o ChatGPT, los tarifarios van cambiando en función de las funcionalidades aparecen y desaparecen. Claude hasta hace poco generaba imagen, ahora ya no lo hace más. ChatGPT solo te deja construir agentes sobre 2 bases en particular, no el que vos quieras, y si querés más tenés que subir o sea, pagar upgrade o funcionalidades más caras para poder desarrollarlos. Y esto también genera
una dinámica de entendimiento que vamos a tener que estar más presentes sobre cuáles son los desarrollos y de vuelta, cómo me puedo adaptar para que ese desarrollo me impacte positivamente y no contratar cosas que eventualmente puedan quedar en desuso en relativamente poco tiempo más. Ahora, cerrando en la parte financiera, yo palo técnico, obviamente, el punto también es, no deja de ser una inversión. O sea, si vos invertís mal, gastaste plata en algo que capaz que no te da nada. Si vos invertís bien, te va a dar muchísimo resultado. Entonces, al final del día, volvemos al mismo punto de es, usando las herramientas bien, salen bien, y pasaba con RPA, la gente contrataba un montón de licencias y después le errás en todos los procesos que elegiste. Gastaste decenas de miles de dólares al año y no automatizaste absolutamente nada. Con esto, uno de los principales puntos es que hoy en día uno contrata las suscripciones 20, 50, 100, $200 y parecen maravillosas. Son maravillosas, pero porque los precios no son reales. Ese es uno de los puntos principales que es lo que ha ido pasando. O sea, cada vez las suscripciones duran menos. Vos podías mandar infinitos mensajes, hoy mandás 500, mañana mandás 100, mañana mandás 50, o te hacen como está haciendo Anthropic y un montón de cosas, ya no las podés hacer con las suscripciones. Paga directamente, específicamente por los tokens. Entonces, lo que termina pasando también es que hoy en día estamos un poco en una burbuja financiera de las herramientas, que es el costo que nos están cobrando no es el costo real de lo que sale. No es el costo real de lo que han invertido en entrenar todo ese tipo de cosas. Entonces, también, como si vos hay que tener mucho cuidado en qué lo usamos hoy, porque si generamos una sobredependencia de algo que después no podemos cortar, cuando los costos se disparen, hay que ver un poco qué hacemos. Sí, ahí, última, y cerramos esto que estamos, lo manejamos ahí en el chat también, ¿a dónde vamos con esto? Sí. Hay dos datos que son de la realidad y que tenemos que atender, que las dos compañías de desarrollo de inteligencia artificial generativa más grandes van a salir en bolsa. Y ese va a ser el dato, digamos, ese va a ser el dato porque va a ser una forma de transparentar costos. También vamos a ver qué tan transparentes van a ser. Pero por lo pronto, esta salida al mercado, de lo que va a hablar es de cómo se van a estructurar los modelos de negocio en una medida de mediano y largo plazo para generar previsibilidad de los clientes o de los shareholders que vayan a comprar estas acciones, ¿no? Creo que estamos en un momento de quiebre muy importante de la industria en general, porque estos dos gigantes, como son Anthropic y ChatGPT, van a salir a cotizar en bolsa, transparentando mucha de la información que hasta ahora es relativamente oculta. No sabemos cuánto están gastando, cuánto están invirtiendo, más que gastando, en lo que decía Nico, en desarrollar sus modelos. Sabemos que tienen un subsidio gigante, por eso dan la pérdida que dan, y eso es un dato. Y creo que, nada, es muy acertado lo que dice Nico, es decir, bueno, entendamos que si vamos a desarrollar agentes para que trabajen con nosotros y que convivan con nosotros, entendamos qué tipo de agentes, para qué lo vamos a utilizar y no generemos una sobredependencia de esa herramienta que en el mediano y largo plazo no vamos a poder, digamos, generar autonomía sin ellos. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo, pero me parece que es un gran desafío que tampoco está claro cómo va a resultar. Estamos todos como intentando entender todos para en qué la va. nebulosa, Sí. sí. ¿Qué le recomendaría a una empresa, por ejemplo, no sé, organización, la facultad mismo? Es decir, yo mañana quiero embarcarme en el camino de la automatización y la robotización y si queremos más atrás, la digitalización de procesos y el rediseño y estamos de acuerdo que además atrás de eso hay una transformación organizacional, cultural, hay un montón de cosas, ¿no? Pero ¿por dónde arrancar? O sea, ¿qué hacen? ¿Van? ¿Empiezan a probar la IA? ¿Contratan a alguien? O sea, pensando en eso también de los costos, ¿no? Lo que tú decías, te mandás en una y después quedas, ¿no? Complicado porque tenés que seguirle pagando. No decimos tampoco lo que era un token, capaz que está bueno comentarlo. Capaz que todos saben, pero no sé. ¿Todos saben qué es un token? Sí, algunos no. Esto no necesariamente. Piensen un token como Una ficha. pedazo de palabra. Entonces, cuando nosotros, o sea, estos modelos se llaman LLMs porque son Large Language Model, o sea, son modelos gigantes de texto. O sea, al nosotros hacemos imágenes, también estamos generando texto, entre comillas. Todo termina siendo números, matemáticas y demás. Exacto, todo vectores. Pero al final del día, cuando nosotros escribimos hola, eso la máquina, el LLM no procesa hola como un texto por sí solo. Lo que hizo en un momento es, se le dio muchísimo texto, imagínense todo un libro, y el LLM lo que hace es parte todo ese texto en distintos pedacitos, cada
modelo, cada empresa tiene sus propios tokenizadores si buscan después, incluso a medida que van saliendo nuevos modelos, mismo OpenAI y Anthropic desarrollan nuevos tokenizadores que hacen pedazos más grandes, pedazos más chicos de palabras o de frases, y la idea es que con eso hacen una representación matemática para predecir qué viene después. Entonces, si yo te escribo HO y te pido que me generes que venga después, una probabilidad es que una de las probabilidades es que lo siguiente sea LA, para que completes hola. Entonces, básicamente lo que está tratando de hacer es partir todos los textos que ha estudiado, que de vuelta es toda la información que existe en Internet, incluso hoy en día información sintética. Para darles una idea, hoy en día Reddit es una de las principales fuentes que tienen, porque ya se quedaron sin información, sin libros, sin documentos y artículos para entrenar. Y con todo eso, lo que va tratando de hacer es predecir qué viene después. Entonces, cuando nosotros le hacemos una pregunta y obtenemos una respuesta entera que nos da el ChatGPT, en realidad lo que hizo no es generar todo ese texto, es generar matemáticamente esos tokens, esos pedacitos de qué va viniendo después y analiza. Tengo 500 probabilidades en base a lo que vos me dijiste de cuál es el pedacito de palabra que viene después o el token que viene después. Y en base a eso, aleatoriamente, entre comillas, va eligiendo qué viene después. Por eso, si nosotros le hacemos 10 veces la misma pregunta, obtenemos 10 resultados distintos. ¿Por qué? Porque la probabilidad de los pedacitos que van formando la frase que nos va a responder al final son muchas opciones y él tiene que ir eligiendo entre eso. Y esa aleatoriedad es lo que nos va dando respuestas distintas a medida que hacemos preguntas. Si lo quieren pensar como lo más fácil de los tokens, que no es exactamente lo mismo, piénsenlo como una palabra o una parte de una palabra. Entonces nosotros a medida que vamos formando frases, vamos eligiendo pedacitos de palabras que se van generando. Entonces si nosotros vamos a decir, por ejemplo, quiero que con el LM genere, estamos en una charla, lo que va a hacer es estamos, si lo vamos a pedazos más grandes, y luego decir, bueno, ¿qué viene después de estamos? En el contexto de lo que estamos diciendo. En, ¿qué viene después de en? Una. Y así va generando pedacito a pedacito qué es lo que viene después. Por eso es que también todo el tema Eso hoy no de... tiene costo. Yo les puedo preguntar y me contesta. ¿Por Tiene qué un tengo que costo. pagar? Exacto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros utilizamos las suscripciones, en realidad internamente las empresas estas del LM están traqueando todos esos costos, todos esos tokens que están pasando. Por eso una respuesta que es mucho más larga o una cantidad de mensajes más grande nos gasta o nos consume nuestra suscripción más rápido o más lento. ¿Qué pasa? Hoy en día, para poder darlo accesiblemente a todo el público, está totalmente enmascarado. Vos tenés, si mirás la suscripción de Cloud, por ejemplo, te dice que tenés entre 4 y 45 mensajes. Vaya uno a saber mensajes cuántos son también. Claro. Y después, internamente, otra cosa que nosotros no vemos es, si han visto muchas veces en las herramientas que le dice que está pensando, ese pensar simplemente es él respondiéndose a sí mismo. Entonces yo le pido que analice cuánta agua hay en este vaso y lo primero que dice es, si tiene que pensar, ok, el usuario me pidió que revise cuánta agua está en este vaso. Entonces lo primero que tengo que tratar de medir es, y eventualmente nos responde, hay 300 mililitros de agua. Todo ese contenido que pasó en el medio son tokens que también gastamos, que nosotros no los vemos. Si nosotros pasamos de usar la suscripción a directamente utilizar las APIs, o sea, pagar específicamente por tokens, empiezan a ver como el costo se va discriminadamente alto. Yo recientemente hice una pequeña aplicación para traquear en Cloud cuánto estábamos gastando. Yo tengo la suscripción que son $100 al mes y la herramienta me estaba más o menos analizando que gasto $150 por día si me hubiesen cotizado realmente a tokens. O sea, en una semana promedio en la que no lo uso el 100% del tiempo, gasto más de $500 en eso, que me sale $100 al mes. Entonces, el principal problema cuando hablamos ahora de Anthropic, de Uber o de Microsoft o demás, es que por los negocios en los que están, no pueden ir a las suscripciones que son pagar los $100 y accedelos, sino que tienen que ir a las suscripciones Enterprise, que solo te cobran por token. Claro, y ahí es donde los números se disparan. Y ahí es cuando los números se van ¿Qué hacemos entonces? exorbitantemente. ¿Usamos o no usamos? ¿Qué hacemos? Yo creo que pensar si usamos o no usamos no es una cuestión que nosotros podamos definir, porque la realidad ya está echada, digamos. Que tú decías, por ejemplo, hoy el caso de que habían desarrollado, bueno, en este caso una empresa de software que desarrolló en 6 meses el modelo tradicional y con IA en 2 semanas.
Ahora, una empresa común y corriente, nosotros acá, decimos, mira, queremos automatizar esto, o queremos un CRM, lo contrato, modelo SaaS clásico, o lo desarrollo de últimas 2 semanas, capaz que contrato a alguien, me lo desarrolla, Yo creo y que cada vez que lo use me va a cobrar un toque. lo que planteas son realidades de mercado, es lo que ¿Cómo? todos están planteando y la realidad es que no hay una única mirada sobre cómo resolver este problema, ¿no? Digamos, la casuística es muy variada, por lo menos de la que yo he tenido acceso y la que me ha tocado participar. Sí, sí, no, o sea, claro, no tenemos una respuesta, Aquí pero no está hay una pasando respuesta que... única. Lo que sí me parece un dato es que obviar la existencia de este tipo de herramientas no es posible por un tema muy sencillo. La escala que podés conseguir en muy poco tiempo es La muy buena. productividad. Y no obstante, digamos, acá los warnings, ¿no? Las advertencias como lo venía haciendo con el tema de costos. Hay hay una enorme cantidad de variables que están dentro de la incorporación de las organizaciones hacia a este tipo de tecnología que tienen que considerarse, como por ejemplo los criterios de seguridad. ¿Sí? Ahí hay todo un capítulo que es enorme y que muchas veces se pasa por alto la urgencia de querer ir a soluciones rápidas, accesibles entre comillas y de espectacularidad inminente, ¿no? Porque es muy difícil convencer a alguien que promptear, o sea, vamos a poner en estos términos, codificar sin código, simplemente describir lo que necesito frente a una plataforma que me devuelve lo que necesito en instantes, digamos, es muy difícil como evadirse de esa espectacularidad. Lo que sí tenemos que considerar es que si eso sale en producción, eso que le estoy pidiendo para mi organización sale en producción, tengo riesgos muy grandes porque tengo que velar por la debida diligencia de los datos que estoy involucrando, por los costos subyacentes que estaba comentando, por entender si ese proveedor genético de tecnologías de AI para el desarrollo está debidamente acreditado con las certificaciones correspondientes que me aseguren la previsibilidad en el mediano y largo tiempo. Si las personas humanas tenemos la capacidad de interoperar con este tipo de herramientas para poder escalarlo, para poder trabajarlo, etcétera. Entonces, creo que si bien esta realidad es inminente y todos tenemos que involucrarnos de alguna forma para sacar provecho de ello, tenemos que también considerar estos otros aspectos que son claramente, por lo menos los que podemos identificar, creo que lo hemos conversado también, temas de seguridad, temas de formación y temas de costos, ¿no? Digamos, son tres variables Sí, temas costos lo hablamos bastante, Sí. temas seguridad muy poquito, pero la verdad que eso sería por una charla entera, o sea, que mejor no nos metemos en ese baile. Y bueno, el tema de formación, eso no hablamos. Para eso justamente estamos en esta casa. O sea, ¿en qué podemos ayudar en esto? ¿Qué le está pasando a los profesionales de ciencias económicas ahora con toda esta vorágine de herramientas? Te vuelvo la pregunta, que sos una profesional de pero bueno, más allá de este acting que estamos haciendo, creo que hemos... Tengo clara la respuesta, pero me gusta que la digas vos. Bueno, estamos empezando a dar algunas pistas de cómo creemos que podemos ir a tomar provecho, a tomar ventaja o adaptarnos a esta nueva realidad que nos está pegando hace 6 años a través de la certificación que tenemos en Estamos RPA. en la 7ª edición este año. Vamos por la 7ª este año, tenés razón. Sí, pensé que hicimos 12 primero. ¿Qué arrancamos? 6 años. ¿Arrancamos cuándo? Y no sé, 6 de julio. Sí, 6 de julio. Arrancamos el 6 de julio. Pero bueno, es un intento que estamos haciendo de poder adaptar las funciones tradicionales de los profesionales de ciencias económicas con el uso de este tipo de tecnología, de RPA. Obviamente tenemos, respondiendo la pregunta, formándote la certificación RPA. Ese es el primer paso que tenés que dar como profesional de ciencias económicas. Pero más allá de eso, también hay otros intentos que estamos haciendo, avanzando más hacia ese umbral de expectativas que se está generando a partir del advenimiento de agentes, es intentar incorporar también dentro de este curso algunas pistas de cómo trabajar y cómo sacar provecho a partir de los agentes para los procesos de automatización, en términos de orquestación de procesos a través de inteligencia artificial, a través de agentes, a través de la posibilidad de generar previsibilidad para efectos que eventualmente no puedan ser previsibles por RPA, para tener mayor capacidad de análisis y por sobre todas las cosas, para intentar estar un poco más cerca de lo que el mercado en términos generales de desarrollo de software nos está ofreciendo y que sin duda tenemos que tomar provecho. No sé, Nico, como ingeniero, ¿qué ves vos
Y a ver, no deja de ser una herramienta más, de la misma manera que es RPA, IA, CRM, SRPs, lo que quieran. O sea, al final del día es una herramienta que tenemos que saber cuándo utilizar. Como Isa decía recién, ¿pido que me haga un CRM o no? Si yo le pido que me haga un CRM, una vez que lo hice, no tengo más costo. No es que sigo pagando IA porque ya lo hice. O sea, algo que yo puedo hacer siempre lo mismo, no necesito usar IA para que lo haga cada vez. Entonces, el hecho de elegir realmente la herramienta correcta es de lo más importante. Saber aprender a utilizar las herramientas es lo más importante. Hoy en día, ahora un poco en preparación también a esto, yendo con Claude preguntando, bueno, ¿qué ejemplos podemos buscar? Y lo que decía es, la IA no reemplaza a un contador. El contador con IA reemplaza al contador sin IA. Y la realidad es que lo mismo nos ha pasado en todas las herramientas. Hoy en día un programador, a menos que seas el mejor programador del universo y seas más rápido que todos, alguien con IA va a ser más rápido probable que vos. O la misma persona, bien utilizando las herramientas, va a ser mucho más productivo. Entonces, el objetivo no es no utilizarlas o dejarlas de lado o ver cómo las podemos esquivar o gastar menos costos, sino es cómo le sacamos el mejor provecho en los lugares correctos. Sí, hay una frase que una vez la dije en clase y me miraron con cara rara, es muchos alumnos preocupados por todo este tema de las AI y queriéndose formar en la universidad, dicen, me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Porque evidentemente liquidar impuestos, llevar la contabilidad, analizar riesgo financiero en organizaciones, ya hay herramientas que lo pueden hacer. Y la reflexión que muy naturalmente puede surgir a partir de esto es entender que contadores van a seguir existiendo, economistas también, administradores también, y no se van a quedar trabajos por ser cualquiera de estas profesiones. Probablemente si se quedan trabajos es porque otro sabe utilizar la inteligencia artificial que ustedes no, cuando tienen que llevar adelante la tarea en particular. Y eso me parece que es como el dato más relevante, ¿no? Que en la medida que podamos adaptarnos con este tipo de tecnología y sacarle provecho, como decía Nico, hay una mejora de competitividad como profesional frente al resto, porque hoy hay un último survey de LinkedIn, que es una red que se utiliza para buscar trabajo, y es donde están todos los reclutadores de mano de obra en general. Y en el último survey, la última encuesta, la pregunta para los reclutadores era, ¿cuánto ponderás de la formación de los profesionales de distintas características en cuanto a el conocimiento específico del área en particular? Ingeniería, hay como varias ramas, versus inteligencia artificial, ¿no? Desde cuánto de formación dura versus lo que tiene que saber de inteligencia artificial. En los últimos 2 años se cuadruplicó el interés de los reclutadores en saber que la persona que están reclutando tiene más formación en inteligencia artificial que otro que eventualmente no. Digamos, ahí está la variable más dura del mercado, digamos. ¿Cuánto están ponderando los que están reclutando el uso de inteligencia artificial? Y la verdad que si se cuadruplicó en los últimos 2 años, el dato del mercado es, formémonos con esto porque evidentemente creo que igual considerando que es un suplemento, ¿no? O sea, no es la base, no es que yo ¿a qué me dedico? Soy experto en IA. No, soy contador y sé de IA, exacto, o soy ingeniero, o sea, no es que ser experto en IA solamente, o sea, es como que hay que tener una base. Y eso es un poco, creo que lo que apuntamos también en la certificación y cómo la encaramos, donde no solo vemos herramientas, sino que además vemos toda la parte de gestión de proyectos, la parte financiera, la parte más de lo que es la transformación en las organizaciones, de cómo hacemos para, bueno, llevar adelante estos proyectos de automatización con la tecnología que esté de turno, ¿no? O sea, en estos 6 años ha evolucionado muchísimo, pero lo que está de fondo es lo mismo, o sea, es el poder usarlo, digamos, con una transformación de la forma de trabajar, o sea, no es solo la tecnología, sino cómo la usamos, y que realmente haya un cambio cultural en las empresas para esto. Eso creo que es algo que viene empujándose en las nuevas generaciones, pero bueno, claramente tenemos que tener una base, ¿no? de conceptos relevantes, más allá del uso solamente de la tecnología, y eso lo vemos hasta hoy día en la escuela, en los liceos, en los colegios, ¿no? En todos lados, o sea, el uso de la tecnología es muy lindo, pero
hay que saber, ¿no? Cómo Comprensión implementarlo. lectora, redactar, o sea, eso lo vamos a tener que aprender Cada vez igual. más. Y cada vez más, exacto, y cada vez más. El poder de discernimiento, ¿no? De qué es lo que hay que hacer y tomar las decisiones correctas. Entonces, vos podés automatizar un proceso, podés hacerlo con lo que sea, pero qué es lo que tiene que hacer el proceso lo tenemos que definir nosotros. Después, todas las etapas de lo que son el diseño y el desarrollo, la realidad es que se pueden automatizar, ¿no? Y cada vez más. Sí, claro. Incluso hasta lo que es el relevamiento, ¿no? El encontrar las oportunidades. Ahora después, realmente vamos por acá, vamos por allá, es una decisión nuestra que tenemos que aprender a tomarla, ¿no? Y para eso venimos a la facultad, claramente. Bueno, por nuestra parte, Hasta acá estamos. no sé cómo estamos de hora. Creo, si hay alguna pregunta en el chat, capaz que podemos habilitar. Sí, estamos abiertos a preguntas. Es un tema muy amplio. Cualquier pregunta que tengan, estamos abiertos. Sabemos que son. Responder. No, pero sabemos que es un tema muy amplio y con un nivel de conocimiento muy disímiles, ¿no? Hoy veníamos conversando de eso. Nosotros, estos temas a veces decimos, ¿a qué le decimos que venga a escuchar la charla? Va, le va a aburrir, porque esto ya sabe. Y la realidad es que nosotros estamos todo el día con esto, pero capaz que no. O sea, no, hay temas que de repente los sobrevolamos y quedaron dudas, así que estamos todo el día. Y sin ir más lejos, hoy estaba viendo un cuadro de tarifarios, de tarifas de automatización, de RPA. Las empresas más relevantes del mundo en términos de desarrollo de RPA, bueno, Nico trabaja mucho con una que ya dijimos se llama UiPath, se están convirtiendo, ¿no? Ya están transformando sus modelos de negocio, ¿no? Nos comentaste. Están transformando, antes desarrollaban código para generar automatización a través de RPA con soluciones low. Hoy desarrollan inteligencia artificial. O sea, incluso los modelos de RPA termina siendo un commodity, termina siendo algo de fácil acceso y razonablemente bajo en cuanto al ticket de ingreso, y lo que te están cobrando arriba es la inteligencia artificial, que es la capa superior que le permite a la organización automatizar cognitivamente, ¿no? Y esto, cuando nosotros arrancamos a dar estos cursos de RPA, no era ni siquiera una idea, ¿no? Sí estaban los orquestadores y bueno, ahí había algo más que automatismos con RPA, pero la realidad que el razonamiento para el proceso y la mejor decisión posible, que eso no, estaba muy lejos de ser una alternativa, y de vuelta hoy estamos viendo que es lo que están vendiendo, digamos, las empresas que salimos a contratar, lo que nos venden es CDI, no tanto RPA. Bueno, ¿alguna pregunta? De este lado. Ya en el chat. No, consultas de la charla no, consultan, entiendo que algún estudiante, si se subirá Eva la grabación. Sí. Sí, y va para la revisión, ¿no? En el minuto 45, ¿qué dijeron? Yo tengo una consulta para Nicolás. Dale. Nosotros participamos en la primera certificación, somos del Banco Hipotecario, participamos en la primera certificación allá por el 2002. A partir de ahí trabajamos en un proyecto de automatización de procesos que hasta hoy en día está vigente dentro del banco, y hemos logrado cierta madurez con RPA. O sea, hemos desarrollado, tenemos muy buenos resultados. Estamos como con ganas de dar el siguiente paso, que es toda la parte esta de agentes. Usamos UiPath, saber cómo él recomendaría, cómo sería dar el siguiente paso, o a partir de qué. Eso, nosotros nos consideramos maduros en RPA, digámoslo. Vamos a avanzar con un poco de inteligencia artificial. ¿Cuál es el camino? A nivel técnico, ¿no? Consideremos también los datos de público conocimiento del banco hipotecario, de la fuga de esos datos. No, eso no es tema igual. No, pero hay que considerarlo igual. No es relevante, más bien va vinculado únicamente a la parte de RPA. Mira, del lado técnico, justo hace unos meses hablé con una organización que también viene implementando UiPath hace muchísimos años, tienen un uso muy grande, hablamos de, al menos en su momento, cuando tenían los números hace unos años, tenían más de 50 licencias de robots desatendidas, tenían cientos de procesos, o sea, una organización que a lo largo, o sea, en el mundo más de 100.000 personas, un equipo de tecnología bastante grande, automatizando procesos internos. Y la pregunta fue la misma, ¿qué hacemos? La empresa tiene, como muchas otras empresas, otro conjunto de herramientas ya disponibles, llámese Microsoft con Copilot, con Power Automate o cualquier otra solución. El primer punto está en si querés seguir todo por UiPath o no. Opciones tenés.
para no hacerlo con UiPath, capaz que alguna opción un poco más barata, capaz que alguna opción mejor para una determinada cosa puntual que UiPath. El punto que vas a tener en utilizarlo todo a través de UiPath es sacarle provecho a todo lo que ya tenés hecho. Porque uno de los puntos con el tema de los flujos es que, de vuelta, RPA no deja de existir y tu agente será muy maravilloso, pero en algún momento capaz que tiene que utilizar una aplicación que no tiene una API, que no es maravillosa aplicación en la nube SaaS. Todo el mundo tenemos aplicaciones internas que no tienen APIs, tenemos aplicaciones en terminales o mainframes, para las cuales terminás haciendo un RPA que extrae la información y luego se lo da a la gente. Entonces, el hecho de poder hacer cosas dentro de UiPath es poder utilizar el conjunto de todo lo que ya tenés disponible para tus agentes. Entonces, ese va a ser el principal provecho si utilizar UiPath o no. Por otro lado, probablemente ya tengan Microsoft, me imagino. Sí. Entonces, hay muchísimas cosas que van a poder hacer, pequeñas tareas que mismo las personas en sus equipos pueden hacer sus propias tareas o sus propias automatizaciones para las cuales capaz no es necesario todo el poder de UiPath o la complejidad a veces que tenés de hacer un proceso mucho más complejo, que alguien se pueda automatizar su propia tarea, que pueda hacer Copilot, por ejemplo, y correrlo en Teams. Y vas a tener pequeñas cositas que así vas a poder ir creciendo. O sea, al final del día, el principal problema va a ser elegir el proceso. O sea, es mucho más fácil encontrar un proceso para hacer con RPA que para hacer con un agente. Por dos puntos. Primero, por más que lo encuentres, tendrías que estar pensando en una tarea que hace una persona que tiene que salir a investigar información o ejecutar herramientas, que a su vez, si son los primeros pilotos, no tenga gran riesgo si la gente toma un caso equivocado, pero que a su vez tengas las herramientas ya disponibles para dársela. Que no sea que necesito otro proceso o otra automatización si me quiero ir poniendo en el primer punto. Esos suelen ser los principales problemas en sí. Muchas cosas para las que se están haciendo hoy en día es más búsqueda de información. Por ejemplo, si yo tengo distintos sistemas en los que tengo que ir a buscar información, por ejemplo, a mi Teams o a documentos o archivos en los que tengo, búsqueda de esa información es algo que se puede hacer relativamente sencillo con IA y no necesariamente necesitas un robot. O sea, empezaría buscando esos como principales procesos en los que diga, ok, esto no es grave si no funciona y lo puedo volver a hacer a mano, y que lo puedas ir creciendo a poco. O sea, que tengas a alguien que realmente lo monitoree, lo controle o se encargue de responsabilizarse de la misma manera que ya lo hicieron con RPA en su momento. Gracias. Sí, creo que justo el banco hipotecario conozco bastante y como cualquier institución financiera, además tiene muchos procesos rutinarios, por lo cual, claro, ahí RPA es como el ABD. Pero tal vez en el área de marketing, ¿no? Estas cosas que nosotros como clientes podemos Sí. pedir que mejore. Soporte, A veces soporte podrían al usar un cliente. agente, ¿no? Sí. Pero al Y no mismo- son procesos de back office ni procesos Claro. operativos, ¿no? Que- Pedidos de soporte, por ejemplo, podemos Soporte. llegar podemos ir a hacer un chatbot con IA que le responda a la gente y cualquiera de nosotros que haya utilizado uno y que no tenga la posibilidad de ir con un humano, podrá decir que es lo peor que le puede pasar. O cuando uno llama al teléfono central telefónica y lo primero que hace es cero para tratar de hablar con una persona. No, nunca va a aprender, no va a entender. Pero podés llegar a algo más básico primero, que es la primera asignación de a quién le cae esto. O si me llega un ticket de soporte, por ejemplo, Sí. o... Sí. Bueno, Sí, nosotros sí, ahora procesar en las oficinas de UiPath nos hicieron una demo de un agente con unas herramientas nuevas que estaban armando y era un proceso de analizar las órdenes de compra y facturas. Buenísimo. Y lo que hacía es, en una parte tenía todo un flujo que en realidad era extraer el documento y procesarlo, que acá con facturación electrónica, que todos debemos estar, capaz que no lo necesitamos. Pero después tenía un agente que era, bueno, cuando el nombre de la factura no coincide con el nombre en la orden de compra. Y el ejemplo que nos daban era, por ejemplo, una empresa con una subsidiaria. Entonces vos tenías que uno era Google y el otro era Alphabet. Entonces tenían un agente que lo que hacía era, tomaba los nombres, era un agente para investigar discrepancias en los nombres y salía a investigar información a ver si esas dos empresas estaban relacionadas o no. Y por último te decía, sí, encontré un análisis que dice que Google se reestructuró en Alphabet en tal año, toma, y te deja la respuesta para que vos después digas, ¿está bien aprobar la factura o no? Eso es una pequeña parte del proceso que es la parte de investigación, la parte de salir a buscar datos o la parte de simplemente decir, este problema es de tal área, pero no necesariamente la resolución completa del problema. Y es un pequeño primer paso que tiene mucho menor riesgo, porque si algo se clasifica mal es simplemente volver a clasificarlo, que realmente hacerle el envío del mail a la persona.
Responderle directamente a la persona, capaz que no, No riesgoso. pero te podría dejar un draft en el email y vos lo único que tengas que hacer es ir, ver el draft, analizar si está bien y después enviarlo o aprobarlo. Eso está integrado en todo esto, para nosotros por lo menos nuevo, que se llama Maestro dentro de Webpack. Sí, justo Como Maestro, que la gestión de todo eso. sí, uno de los focos que UiPath tiene hoy en día, y va un poco a lo que decía Joaco de comoditizar algunas cosas, es que los LLMs, los RPA, lo que sea, son un commodity hoy en día, y UiPath un poco lo que está buscando es Diferenciarse. exacto, la orquestación. Lo que vos puedas orquestar y gestionar todos esos procesos. Entonces, incluso están dando mucho soporte a que vos hiciste un agente en otra tecnología, en otra cosa, hoy en día, al menos en programación, lo puedas ir y subirlo y UiPath después te lo ejecuta y te lo coordina, pero la gente lo hiciste en otro lado. Entonces, Maestro en realidad hoy en día están sacando una tercer pata de Maestro, pero básicamente tiene una parte que es más orientada a lo que es procesos, que es la parte de Maestro BPMN, mal nombrado BPMN, pero bueno, Isa podrá contar un poco más, que es pensado para hacer toda la diagramación del proceso y orquestar después cuál es tu proceso, que una parte puede ser una API a otro sistema, otra parte puede ser una tarea, pedirle a una persona que apruebe, rechace o gestione, otra tarea puede ser un agente, otra puede ser un RPA, y toda esa coordinación y ejecución del proceso, en qué estado está, cuándo tiene que mandar una alerta y demás. Entonces toda la parte maestro está pensado para eso. Y después se están haciendo como distintos subproductos de maestro para, bueno, qué cosas son un caso, por ejemplo, en soporte, que no es necesariamente un flujo totalmente dado, sino que, bueno, va pasando por distintas etapas y no tiene un flujo concreto definido. Pero el foco es la orquestación, la gestión y, bueno, cómo nos aseguramos que los procesos hagan lo que tienen que hacer, más allá de qué corre por detrás o qué tecnología corre. Hay que encontrar el caso de uso. Sí, eso es difícil. Sí, y sobre todo, solamente sumando, agradecer que traigan la experiencia y que hayamos podido impulsarlos a que Somos un hayan. caso de éxito, pero. Vamos arriba, Sí, genial. Gracias por traerlo. No, pero en serio. Después arreglamos el feed. No, pero más allá de eso, digamos, para sumar de repente algún punto, en los criterios de incorporación de agentes, la variable más sensible para la instrumentación termina siendo los conectores también, ¿no? Digamos, y ahí hay un universo que es muy sensible, sobre todo en banca. Probablemente el banco hipotecario no cumpla las generales de la ley. Banco Central sí, también, que también fuimos impulsores también, por lo menos, de la idea inicial que después Nico siguió, ¿no? Para la automatización. Los conectores son, claro, el vínculo que se genera entre el automatismo que estás intentando proyectar, ¿sí? Con las fuentes de datos de donde se están consumiendo, ¿no? Ahí, de vuelta, entras en todo un universo que es un poco más complejo y de las experiencias más notorias o más relevantes de éxito y de fracaso están condicionadas a eso, ¿no? La calidad de la absorción del dato vía responsive, ¿no? Qué tan posible es que yo tome de forma correcta y en tiempo correcto ese dato que el RPA está yendo a buscar, ¿no? Que la gente en este caso está yendo, que le está proveyendo el agente. Pasan muchas empresas. Sí, claro. El tema de los datos. Y esto es agnóstico incluso a la tecnología que se quiere usar, ¿no? La calidad del dato. Pero para el tema banca y sobre todo bancos complejos con estructuras públicas que de repente no tienen la flexibilidad la banca privada también pasa lo mismo, ¿no? Por los casos que hemos visto, pero un criterio, una variable crítica para analizar en esos términos, donde ya está corriendo RPA, yo por lo menos tendría una mirada puesta sobre contra qué lo voy a conectar para que me ofrezca la gente la posibilidad de que agregue valor real y que no sea una cosa de, bueno, hicimos el agente porque quedó bien hecho, pero cuando lo vas a conectar en producción nunca puede salir. Que ahí fracasan muchos de los proyectos que se quieren. ¿Y a quién le estoy dando mis datos, principalmente? Seguridad, sí. Otro punto también con el tema de ir por UiPath o otras soluciones. El ejemplo lo más claro es, ustedes se sacan una suscripción de ChatGPT gratis y gratis. Las pagas, incluso las personales, por defecto, ChatGPT usa todos tus datos para entrenarse. Por defecto, uno puede ir y deshabilitarlo. Ahora, cuando vas a la versión business, que es tu empresa paga y contrata para todo el equipo, por defecto no te entrenan con los datos. Y así vas pasando con las distintas suscripciones. ¿Por qué muchos pagan las APIs y no suman suscripciones? Porque las versiones Enterprise son HIPAA compliant para no tener ningún dato de personas, y hay varias políticas más de las cuales
ir a través de un proveedor, como en el caso de UiPath. UiPath, al ser más grande que una empresa directo que lo va a utilizar, tiene ciertos protocolos de seguridad contratados con esas APIs que vos, si lo fueras a contratar, no lo pagarías porque irías con las suscripciones mucho más caras. Por ejemplo, una de las más importantes es política de retención de datos ceros, que es, no importa si yo no le doy mis datos y no lo usan para entrenar y demás, en todos los registros y los logs que quedan, por defecto, queda todo el registro que vos hiciste. En las versiones Enterprise y demás están esas políticas de retención cero, que es, una vez que esto se procesa y se terminó, se borra por completo de todos lados. Se borra, confiamos que se borra. A chequear. Pero por lo menos hay un contrato legal que define que esas cosas se borran. mañana Los se datos pueden filtra. salir. Si se filtra, tenés contra Exacto. quién ir, digamos. Exactamente. Entonces hay un punto también de eso a veces de elegir, creo que Isa tenía una de las preguntas de si el SaaS está muerto o no, como lo escuchamos en muchos lados, y ahora todos nos desarrollamos nuestros propios sistemas. Y depende, en algunas cosas vale la pena, vos te podés desarrollar una peor versión de cualquier herramienta que haya en la nube, porque nadie puede desarrollar una mejor versión, al menos no con el poco tiempo, lo puedes hacer más customizado vos. Ahora, no hay que dejar de tener en cuenta que los riesgos de seguridad están, ahora vos te tenés que encargar de que nadie te vaya a hackear esa aplicación, de que los datos no se filtren. Entonces, hay un montón de decisiones de seguridad, Depende de como qué decía haces, sí. Isa, que es Depende mucho que van a terminar cambiando quién un te poco la desarrolla. decisión. O sea, sí, depende mucho, o sea, hay casos y casos. Ahí no podemos generalizar. Pero bueno, hay que tener cuidado. Para no decir nada, es Capaz que ahí depende. tengo una pregunta volviendo un par de escalones más abajo, ¿no? Y atendiendo al público que capaz que estamos escuchando decir, en el proceso de la certificación, yendo más en concreto, digamos, se da el método de los criterios para ayudar a elegir las herramientas y tomar la decisión de qué herramientas, ¿no? O sea, no tengo que poder, hoy yo utilizo mucho lenguaje como muy específico, digo, yo tengo que llegar conociéndolo, pero me van a poder dar un método como para recorrer el camino de qué incorporo, cuándo, cuál es el riesgo, cuáles son las variables a analizar, cómo se construye un caso de uso. O sea, ¿ese es el camino a recorrer o tengo que venir con eso? No, ese es el camino a recorrer. El tema es que, claro, el camino día a día va cambiando. Entonces tenemos que irla corriendo. Tenemos conceptos, digamos, más como básicos y comunes a la implementación de cualquier herramienta, ¿no? Porque no es solo RPA o inteligencia artificial, que bueno, adaptamos a lo que hoy tenemos en el mercado. Pero la realidad es que no les pongo a decir, bueno, sí, pónganse a usar Anthropic, porque Anthropic es seguro. No, al revés, yo me voy al otro extremo. Sí, Me van a eso. dar los elementos como para poder tomar la decisión. Claro. Sea cual sea la herramienta que algún día me enfrente. Sí, la matriz de riesgos. Ahí se usa un término siempre que cuando arrancamos el curso que me parece muy atinado, es que nosotros respecto de las herramientas en particular, quienes han participado en la certificación lo saben, somos agnósticos, no profesamos ningún tipo de religión, por más que acá tenemos sentado al pero vieron que de UiPath. sugirió usar Power Automate. Sí, también. Y de hecho las clases de taller, que son las que más valor agregan, porque es donde empezamos a meter los dedos dentro del Nico incluso se mete en la programación de Power Automate, que es una herramienta que compite con UiPath. Respondiendo la pregunta, digamos, el instrumental que nosotros utilizamos es variado para dar justamente esa perspectiva sobre la base de herramientas que, bueno, otro anglicismo, son world class, ¿no? Tienen certificación a nivel mundial. Estamos tranquilos de que esas herramientas están validadas, incluso ayudamos incluso a los alumnos de grado también, creo que lo vimos en las últimas clases, le damos información respecto de cuáles son los métodos que puedo utilizar o no para la selección de determinadas herramientas, ¿no? Porque tenemos desde las World Class, nuevamente, hasta desarrollos locales muy buenos que se adaptan en precio y en prestación y en uso, capaz que no para el banco hipotecario, pero sí para pero no puede pasar, o sea, acá el compañero dice, yo en el 2002 y 2000, 22, perdón, no existía RP en 2020. No existía 2012 arrancamos. No era segregado. Sí, ¿cómo que no? Así que no. Sí, noviembre de 2012. No. El primer trabajo fue justo este análisis que comenta él. Claro. Más allá que justo claro, Nicolás no había mostrado una herramienta, decir, bueno, vamos a probar Automate, vamos a probar Stila, que es una desarrolladora, correcto. probar esas otras. Y bueno, al final
Claro, distintos exacto. criterios. Era lo que había en ese momento. Ahora No, el abanico es otro, entonces a eso me refiero, es que va cambiando, ¿no? O sea, Y de hecho, el año pasado, no, creo que fue el otro, que en vez de traer a Nico, trajimos a Meli, una ex alumna también, que ahora se dedica, además, es contadora y además se dedica a implementar software Stella, que es un desarrollo local en otras organizaciones. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, las características de las herramientas RPA se adaptan en función de el tamaño de la empresa donde la quiera implementar, de los presupuestos, de los criterios de seguridad que tenga que correr. Es muy claro, variable. y cuando tuve la certificación, el robot se armaba con las cajitas, ahora es ¿no? en lenguaje natural ¿no? y se Sí, va sí, te creando. arman las mismas cajitas, pero Pero vos le crees en vos. claro, les quiero que hagan. Hoy también, hoy también. Hoy, Sí, bueno, hoy se consolidó, aunque no le gusta a Nico, se consolidó como la Claro, guía. Incluso estaba hablando que antes era con cajitas, que la diagramamos, sí. ahora Sí, había algunos con línea de lenguaje código, con línea de o código. sea, no existe más. Hoy ni siquiera lo necesito escribir, se lo puedo No, decir por eso y te, ya o sea, tira el diagrama de es flujo muy hecho para que lo rápido. pueda cargar. 6 años, es nada. A la pregunta de las herramientas, No, ya te dejo, es uno se limita en las herramientas que usa por un tema monetario, tema económico. Si tuviéramos, digamos, dinero infinito, inversión infinita, haríamos como la mayoría de las empresas grandes, uno entra a Notion o a Microsoft, elegís el modelo que quieras, de ellos, de la competencia, de la competencia, de la competencia, todos los disponibles que hay, sale uno nuevo y a los 5 minutos lo tenés disponible. Exacto. El punto es, Y acá uno tenemos termina eligiendo un conjunto de herramientas limitadas porque primero, el tema económico, el tema de gastos y a su vez el tema de capacitación interna. Yo me voy a entrenar, si tengo un equipo de 3 desarrolladores RPA, a que aprendan 5 herramientas distintas, no tiene sentido. Capaz que una es un poquito mejor en alguna cosa. Ahora, tengo que elegir, o sea, tengo que ver Sí. dónde pongo las fichas para ver qué Sí, utilizo. bueno, esas son cosas que vamos a hablar en la certificación. Vale sin para duda, RPA sin y duda. cualquier otra tecnología. Vale para la vida. Sin En duda, clase pero hablamos mucho de hablamos eso. de eso. Bueno, a ver, otra pregunta, Gabriel. Ahora, Viene la difícil. Para meterse en este mundo, ¿no? O que un camino para meterse en este mundo pueda ser hacer la certificación. ¿Qué formación previa debería tener o qué habilidades o qué perfil debería tener? ¿Tengo que haber recorrido algo de programación antes? ¿Tengo que saber algo más de tecnología? Arranco de cero, recién mencionabas a una contadora que había terminado en consultoría de RPA, pero que no venía de ese palo. Sí. Si no se requieren conocimientos previos, bueno, ¿qué características, qué perfil debería tener? No, la verdad que conocimiento previo de tecnología de este tipo, ninguno. Esa es la realidad. Nosotros, como parte de la certificación, de hecho, le damos conocimientos básicos de programación, conocimientos básicos de muchas cosas que van a usar así. Ahora, eso, obviamente, si yo ya vengo con de un antecedente y ya trabajo en eso, me va a resultar mucho más fácil y voy a poder aprovechar muchas cosas con otro esfuerzo. Pero la realidad es que no tienen por qué tener conocimiento básico. Lo que sí hay que tener es muchas ganas de aprender cosas, ¿no? Esta tecnología es eso, ¿no? Es no tenerle miedo y decir, bueno, a ver, sí, me están hablando en términos de cosas que nunca había visto yo en la facultad, porque la realidad es que si venimos de ciencias económicas o hemos tenido alumnos arquitectos, agrónomos, químicos, psicólogos, bueno, de todo, no solo de ciencias económicas, si bien es la gran mayoría, la realidad es que de cero le estamos hablando cosas que nunca vieron. De hecho, nosotros tenemos una parte que es el módulo financiero, donde les enseñamos a calcular una VAR, una TIR, que para los contadores capaz que es obvio, para otros no. Entonces, todo está disponible para aprender. El tema es si vengo en nivel cero o si vengo en alguno de esos temas con alguna digamos, conocimiento previo. Pero no es necesario conocer sobre estas tecnologías. Nosotros tenemos justamente módulos introductorios sobre programación, pero también se podrá imaginar que en las horas que tenemos de clase, que son 110, no podemos tampoco, digamos, pretender que aprendan sin un esfuerzo un poquito también extra y ganas, como que es lo que les decimos. Ganas y tiempo. Y sí, tiempo, dedicación. Nosotros hacemos trabajos en grupo, trabajos en equipo, que bueno, que realmente que hay que dedicarle, y esto es como todo, cuanto uno más le dedica, y bueno, más aprende, ¿no? O sea, hay como distintos niveles de repente de egresado, bueno, de alguien que lo hizo básicamente para saber un poco de qué se trata y el que quiere realmente trabajar de esto, ¿no? Tenemos de los dos
de todo. Intentamos, digamos, en la coctelera de los grupos, intentar determinar quién tiene perfiles que están más asociados o trabajos que están más asociados a la tecnología para poder vincularlos con otros que no tanto, o recién egresados. Pero ahí comparto con Isa que los conocimientos de base no son necesariamente tecnológicos con los que uno arranca a hacer la certificación, y la clave está en el entusiasmo y las ganas que uno le quiera poner, porque la verdad que información hay mucha, y particularmente todos los profes que acompañamos todo el proceso de aprendizaje nos gusta mucho y no tenemos ningún problema en poder compartir lo que sabemos. Nos gusta hacerlo y eso me parece que también es algo que aporta, ¿no? Lo que sí diría es, la cantidad de información es mucha, o sea, necesitan tiempo, necesitan ganas, interés, pero sobre también tener cuidado con no pasarse para el otro lado, que es lo que le está pasando a muchísima gente también, que te está sobresaturando. O sea, si alguien dice quiero enterarme de todo lo que está pasando, las últimas 2 horas deben haber salido 5 noticias nuevas. O sea, al respecto, hay muchísima información, muchísimas cosas, es imposible saber todo, de todo en general, pero de esto cambia constantemente. Entonces, lo más importante termina siendo siempre fundamentos. O sea, si uno tiene los fundamentos o tiene las bases para poder entender la tecnología, entender el problema y demás, cuando salga algo un poquito nuevo o cambie o la forma en la que hacemos el agente se modifica, si uno tiene las bases, que es un poco lo que también se determina con la certificación en la parte de programación incluso, no van a saber programar cualquier aplicación cuando salgan de la certificación. Ahora, la idea es que puedan tener ciertas herramientas para poder entender los conceptos de programación que después hacen a las tecnologías que utilizamos en el día a día. Y luego va a estar un poco en uno en qué tanto más tengo que profundizar de lo que vi para entender el problema particular que tengo que resolver en este momento. Claro. Bueno, yo creo que muchas gracias a todos por, capaz que podemos seguir tomando un café en la entrada. Muchas gracias por la charla y queda abierto, estamos en contacto a través del mail por el cual llegar. Perfecto, sí, los esperamos a los arrancamos el 7 o 6 de julio arrancamos así que los esperamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.